Buenas tardes, a continuación daremos inicio a nuestra exposición donde explicaremos el polisacárido glucógeno. Nuestro grupo está conformado por Luis Agudelo, Kevin Velázquez y mi persona, Luisa Herrera. Bueno, el glucógeno, o también conocido o llamado como glicógeno, es una de las moléculas de almacenamiento de energía más utilizadas por nosotros los seres vivos. Su molécula, la molécula del glucógeno, se encuentra formada por cadenas que pueden ramificarse de moléculas de glucosa. En vertebrados, esta se almacena principalmente en el hígado, siendo un 10% del peso del hígado. Y también puede encontrarse en otros tejidos como en el músculo, y allí puede llegar a almacenarse en pequeñas cantidades de glucógeno. Bueno, por otro lado, la molécula de glucógeno es la principal reserva de glucosa tanto en animales como de plantas. Y bueno, como sabemos, los vegetales tienen otras moléculas de almacenamiento, como lo es el almidón en los vegetales. Bueno, y en animales, las reservas de glucógeno son fundamentales para la realización de cualquier trabajo físico que se requiera. Bueno, y resulta que las células se emplean de la glucosa como una fuente de energía, una primera fuente de energía, ya que cuando la glucosa se acaba, el glucógeno empieza a ser degradado para obtener nuevas moléculas de glucosa para consumir. Y en el hígado, el almacenamiento, la liberación del glucógeno se encuentra regulado por hormonas, las cuales son el glucagón y la adrenalina. Y estas hormonas estimulan la síntesis y degradación del glucógeno respectivamente. También es importante mencionar que gracias a la capacidad de almacenamiento que posee el glucógeno, se reducen al máximo los cambios de presión osmótica que la glucosa libre podría ocasionar en el interior de la célula como también en el medio extracelular. Pensemos en una situación de emergencia en donde estamos en tensión o nos sentimos alertas. Resulta que cuando el organismo o la célula requieren de un aporte energético así de emergencia, y al nosotros estar en estos casos de tensión o alerta, el glucógeno se degrada nuevamente a glucosa que queda disponible para el metabolismo energético. La estructura del glucógeno es similar a la de la amilopectina de los almidones, pero con un mayor número de ramificaciones, cada 8 o 12 monómeros. El cuerpo descompone la mayoría de carbohidratos de los alimentos y los convierte en glucosa, que se dirige al hígado y allí se almacena formando glucógenos. Como dije anteriormente, al almacenarse la glucosa en el hígado, se acumula y empieza a crear enlaces y se convierte en glucógeno. Se puede encontrar también en los músculos del cuerpo, pero en una menor cantidad. La glucogénesis es la ruta anabólica por la que tiene lugar la síntesis de glucógeno a partir de un precursor mucho más simple, la glucosa 6-fosfato. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y en una menor medida en los músculos, como lo dije anteriormente. El glucógeno se forma por la incorporación repetida de unidades de glucosa ofrecida al sistema en forma de UDP-glucosa. El cuerpo tiene una semilla de glucógeno preexistente en el hígado llamada glucogenina, que no es menor a 4 moléculas de glucosa unidas entre sí. El único alimento de la vía glucogénica es la glucosa 6-fosfato. La glucogénesis es estimulada por la hormona insulina, hormona por la que sufrimos muchas personas, ya que no podemos metabolizar buena parte de los azúcares. Esto puede terminar en una insulinodependencia, ya que el hígado no podrá generar insulina. La insulina es secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas y es inhibida por su contrarreguladora, la hormona glucagón, secretada por las células alfa de los islotes de
Langerhans del páncreas, que estimulan la ruta catabólica llamada glucogenólisis para degradar el glucógeno almacenado y transformarlo en glucosa nuevamente, y así aumentar la glicemia, el azúcar en la Bueno, sangre. buenas tardes. A mí me tocó la parte de industrialización y comercialización del glucógeno. Bueno, para esta parte resulta que para el glucógeno ocurre un caso especial y es el de que el glucógeno no se puede producir a nivel industrial ni tampoco se puede comercializar. ¿Por qué razón? Resulta que el glucógeno es un producto, pero es un producto de un proceso que se da en el cuerpo humano y en el cuerpo de los animales. Este proceso se llama glucogenogénesis y se da en el hígado. Entonces, ¿qué pasa entonces si vamos a hablar de industria y de comercialización? Ahí ya no podemos hablar del glucógeno, sino que tenemos que hablar del insumo que se necesita para producir el glucógeno en el cuerpo, el cual vendría siendo la glucosa. Bueno, resulta que la glucosa, aunque se puede obtener, aunque el cuerpo la puede obtener a partir de almidones o distintos tipos de azúcares, la glucosa también se puede producir industrialmente eh, en dos formas. Una es el jarabe de glucosa o la glucosa líquida y la otra es la dextrosa o la glucosa en polvo. Estas dos formas se producen a nivel industrial y lo que hacen con esto es que las aplican en la industria alimentaria para hacer caramelos, dulces, bueno, distintos tipos de productos alimentarios, más bien dulces. Listo. La glucosa se produce a partir de una hidrólisis enzimática de los cereales. Entonces normalmente este tipo de producto lo obtienen es del maíz. Siendo así la glucosa la llaman el azúcar del maíz. Otra cosa que vale la pena mencionar vendría siendo para qué sirve el glucógeno. Bueno, resulta que el glucógeno cumple una función, bueno, algunas funciones específicas en el cuerpo, las cuales entre ellas están, eh, primero que todo, el glucógeno funciona como reserva energética. Listo, es un polisacárido de reserva energética. Y entonces, además de esto, ¿qué más hace? Resulta que el glucógeno regula la cantidad de glucosa y si fuera de eso la suministra, la cantidad de glucosa que va a estar en la sangre, la cantidad de glucosa que va a recorrer la sangre. Bueno, esa es una. Y otra vendría siendo la recuperación de los músculos después de hacer ejercicio. Resulta que el glucógeno no solamente está en el hígado, sino que también hay una parte que está en los músculos. Entonces el glucógeno lo que va a hacer es que como es un polisacárido de reserva energética, lo que va a hacer es que como es una reserva energética, va a ayudar a restaurar el daño que se produjo en los músculos después de haber hecho un entrenamiento. Bueno,